Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Créditos y Consumo. En la noche de hoy estaremos analizando la situación del mercado financiero, algunas políticas regulatorias, políticas financieras y fiscales de parte del Banco Central del Paraguay y en específico en relación al proceso de regulación de las casas de crédito. Para ello nos acompaña el expresidente del Banco Central del Paraguay, el doctor Gabriel González. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Comenzamos el programa con el doctor Gabriel González, expresidente del Banco Central. Gracias, doctor, por acompañarnos en Crédito y Consumo. Muchísimas gracias, doctor Luis Ocolán. Para mí es una satisfacción estar contigo. Doctor, te conocemos todo lo del sector financiero, todo lo que estamos en el ámbito del sector financiero te conocemos tu vasta experiencia, pero nos gustaría que le comente un poco a los televidentes tu experiencia en el sector financiero, los años que estuviste ocupando cargos muy relevantes, Banco Central, Superintendencia de Bancos y otras entidades. Bueno, yo empecé en realidad trabajando en el sector público, en el crédito agrícola y habilitación, de ahí pasé a la Presidencia de la República, de ahí al Ministerio de Hacienda, ya por el 84 aproximadamente ingresé al Banco Central del Paraguay, cuando hubo aquel problema de la evasión de divisas. Nosotros conformamos un grupo de técnicos jóvenes en el Departamento de Operaciones Internacionales y empecé una carrera, estuve por 20 años en el Banco Central, pasando por diferentes áreas, la gerencia de operaciones internacionales, después la gerencia de estudios económicos, estuve un tiempo considerable, precisamente en una división, me cupo llevar una división que era de estadísticas del sector financiero. De ahí pasé a la superintendencia de bancos, fui intendente de análisis financiero y normas. En tal carácter trabajé en el anteproyecto de la ley orgánica del Banco Central, la ley general de bancos, la ley de fideicomisos, etc. Después estuve como superintendente de bancos en lo más álgido de la crisis financiera. Tuvimos que administrar todos esos procesos de intervenciones y quiebras de entidades financieras. Y de ahí estuve en el año 2003 como presidente del Banco Central hasta el 2005. De ahí fui a la diplomacia durante casi 3 años. Vine como director de CEPRELAT un año. Después fui a Encarnación como gerente general de una nueva entidad financiera llamada Banca Itapúa. Fui su presidente hasta hace 2 años, hasta 3 años, donde se fusionó con el Banco Río. Y bueno, ahora estoy en una casa de crédito tratando de transformarlo en una entidad financiera regulada también. Una vasta experiencia, doctor, recorriste el sector público, varios entes del sector público y también tenés mucha experiencia en el sector privado. Me gustaría estoy viejo, definitivamente. Me gustaría en este primer... Pero ahora contigo estamos inaugurando este set nuevo, doctor, y aquí salimos 10 años más jóvenes. Qué satisfacción, qué satisfacción. Doctor, quiero en este primer bloque hablar un poco, luego sí vamos entrando en cuestiones un poco más específicas, pero quiero hablar un poco contigo sobre el tema, un poco de economía, ¿verdad? Siempre yo valoro que el Banco Central del Paraguay durante décadas siempre logró mantener el Paraguay tiene una estabilidad monetaria muy importante y yo siempre sostengo que eso se debe a que los diferentes directorios del Banco Central y sus diferentes presidentes siempre mantuvieron una línea un poco, digamos, separada y no se dejaron, digamos, no quiero usar la palabra presionar, pero no se dejaron guiar por los avatares políticos por los que pasa en nuestro país y eso implicó que hoy en día Paraguay tenga una moneda bastante fuerte. Esa estabilidad monetaria y financiera yo creo que se debe a esa cuestión. Si nos puedes comentar algo al respecto, cómo logra el Banco Central durante todas estas décadas mantener esta cuestión y qué tan importante es seguir manteniendo, porque hoy estamos en el país con algún tipo de fricción entre algún sector del Congreso y el directorio actual del Banco Central. El resultado de ese modelo, que fue aprobado por el Fondo y corroborado por los demás organismos multilaterales,
Lo que pasa es que para fines de octubre Paraguay ya tenía plata de los organismos multilaterales en créditos y eso nos permitió empezar una nueva época. Hay que también señalar que en el 2003 empieza el boom de los commodities, de los precios muy altos, el viento de cola que se le dice en economía, que empujaba bastante bien el barco. Y empezamos una época de superávit fiscal sucesivos. O sea, lo que todo el mundo pensaba que iba a haber una reducción o una caída muy abrupta en los ingresos fiscales, en los ingresos tributarios, fue todo lo contrario. Se triplicó básicamente los ingresos tributarios y eso permitió una gran estabilidad macroeconómica. De una inflación de casi del 12%, el primer año de mi gestión tuvimos una inflación del 2,8% anual. Entonces, eso nos permitió generar un modelo de estabilidad macroeconómica. Y en economía, lo que puede hacer el sector público es eso esencialmente. O sea, tener instituciones fuertes en la medida de lo posible. Uno de los déficits de Paraguay, quizás una de las pocas instituciones que perdura a través del tiempo y con modelos definidos del propio Banco Central y el propio Ministerio de Hacienda, y los otros creo que tienen que transitar ese rumbo todavía de volverlo una institución predecible, técnicamente sin mayores comentarios. Y apostamos en algo que es básico, la estabilidad macroeconómica, que Paraguay no tuvo antes que eso. O sea, apostamos a una estabilidad macroeconómica, se empezó a construir, bueno, sucesivos directorios del Banco Central, como bien lo dijiste, y sucesivos ministros de Hacienda continuaron esa senda, y tuvimos una estabilidad casi de 20 años, o sea, que está siendo amenazada ahora por factores externos e internos, porque lastimosamente en Latinoamérica se instaló el populismo y nosotros tampoco estamos ajenos a eso, ¿verdad? Entonces, no se puede por impulsos, a mi criterio cuanto menos, por impulsos electoralistas momentáneos, destruir el capital más preciado de Paraguay, que es su estabilidad macroeconómica. Eso, más la microeconomía, que depende esencialmente de la formación de los agentes económicos, de su capacidad de gestión, que nos falta bastante, con eso podemos construir un proceso de crecimiento sostenido en el tiempo. Paraguay necesita crecer 6, 7, 8% anual para disminuir mucho más los niveles, los umbrales de pobreza. Cuando nosotros asumimos teníamos casi 40% de pobreza. Bueno, hoy está la mitad de eso, pero con riesgo de que se incremente. Resumiendo, estabilidad macroeconómica, reglas de juego bien claras y predecibles para que haga predecible la economía, y creo que somos uno de los últimos países en Latinoamérica que quedamos con ese modelo, ¿verdad? Ahora, lastimosamente veo riesgos, algunos señales de riesgos que ponen en peligro lo que toda la sociedad paraguaya construyó. No fue el Banco Central, ni fue solamente Dionisio Borda y el Ministerio de Hacienda. Fue toda la sociedad paraguaya, porque hubo reuniones con el sector financiero. A mí me ocupó coordinar los del sector financiero con los bancos y las financieras de aquella época, y Dionisio Coronel con el ministro de Industria de aquel entonces, Ernst Bergen, se reunieron con todos los gremios del sector productivo y pudimos hacer un modelo en conjunto, sector público y sector privado, que bueno, fue bastante beneficioso, creo que para la economía nacional. Lo que noto, doctor, es que muchas veces los actores, digamos, políticos y actores del sector económico, es como que en la misma bolsa incorporan todos los puntos. Acá hay que dividir un poco. Eventualmente podríamos hablar de, no sé si decir algún tipo de falencia o algún tipo de debilidad en cuestiones de control en materia de lavado de dinero, de lavado de activos. Podríamos hablarlo como un capítulo aparte. Pero ello no implica que por esa cuestión puntual se quiera, digamos, modificar, entorpecer la estabilidad que tiene el país en materia monetaria y financiera. Lo que noto es como que los actores políticos están mezclando todos los puntos y diciendo, bueno, tales actores del sistema político no fueron controlados por CEPERLAB, y en base a eso es como que le quieren meter a los actores, al director del Banco Central, en esta cuestión política. Nótese que en estos días, doctor, no sé si tiene una opinión formada en ese sentido, varios senadores están objetando que el Banco Central está retaseando información, que el Banco Central envía información incompleta en relación a varios actores políticos. Me gustaría conocer tu opinión en el próximo bloque sobre este punto, pero ya te hago la pregunta ahora y vamos a un pequeño corte, doctor, y en breve escuchamos tu opinión. Con mucho gusto. Volvemos en breve con nuestro invitado.
Continuamos con nuestro invitado. Doctor González, te decía que noto que, existen varios actores políticos, hoy en día están requiriendo mucha información al Banco Central del Paraguay en relación a varias operaciones en el sistema financiero. Hoy estuvimos observando, estudiando y analizando un comunicado del Banco Central donde habla de que aquí hay un tema importante, que es la institución del secreto bancario, y se ampara en esa institución del Banco Central. ¿Tener una opinión en ese sentido, doctor? Primero quiero decir que a la economía, a los fundamentos macroeconómicos, a la estructura de los fundamentos de la estabilidad macroeconómica hay que blindarlo como país. El ejemplo lo tenemos en Chile. Hay izquierda, hay derecha, pero la parte económica ellos no discuten eso. La estabilidad macroeconómica no se discute. No puede ser que cada vez que haya elecciones se trata de destruir las pocas instituciones que funcionan. No es electoralista los fundamentos de la economía, porque los fundamentos de la economía son de largo plazo. No depende de cada 5 años que refundemos la patria, como diría un amigo mío. No depende absolutamente de eso. Entonces, la estabilidad monetaria y las reglas de disciplina fiscal creo que deben ser totalmente independientes a que Juan, Pedro, Miguel estén como candidatos o quieran reasumir en el Congreso una banca, etcétera, etcétera. Eso es de un lado. De otro lado, yo no tengo comunicación directa con las actuales autoridades del Banco Central, pero en sus fundamentos en cualquier país del mundo se preserva lo que se debe llamar el deber de secreto. Vale decir, informaciones relativas a personas que eventualmente pueden dañar su imagen, porque estamos obligados a conocer a una transparencia informativa, que es lo que desde el sector financiero se tiene que tratar de construir, ¿verdad? Sí, hay otro aspecto que quizás hay que señalar es que los delitos transnacionales se adestraron bastante en el sistema económico y financiero paraguayo. La narcopolítica, etcétera, etcétera, está en el mundo de los negocios. Es una preocupación latente. Entonces, eso se combate, y no lo va a hacerse desde el Banco Central ni de la CEPRELAC solamente, eso se combate desde el Poder Judicial, a través de las fiscalías, de los juzgados especializados, etcétera, etcétera. Creo que se han aprobado recientemente, como consecuencia de la evaluación del sector lavado de dinero, precisamente algunas leyes que son fundamentales a ese fin. Pero los pedidos de informe, yo creo que hay que tratarlo de una manera un poco menos hostil, sin necesidad de sacarle réditos electoralistas. O sea, si quieren saber sobre cuestiones específicas, se le puede contar siempre y cuando un juez, por ejemplo, ordene que se levante el deber de secreto. Claro. No habría ningún inconveniente en ese caso. O en el pasado se hacían sesiones reservadas, donde éramos invitados los miembros del directorio del Banco Central, o en mi caso, muchas veces como superintendente de bancos, tuve que venir a hablar por ejemplo, con la parte directiva de ambas cámaras del Congreso. Y se le explicaban los fundamentos y siempre hubo muy buena razón. O sea, a mí me llamó la atención esta repentina forma de ver las cosas. No fue muy feliz tampoco que el Banco Central haya enviado informes tachados, ¿verdad? Sí. Quizás hubiese buscado otra forma más elegante, llamémosle así, de responder. Pero creo que no es momento de que las pocas instituciones que más o menos funcionan en este país se los ataque. Creo que la institución es mucho más importante que las personas, y creo también firmemente que hay que preservar, insisto, lo que es estabilidad monetaria y lo que es estabilidad fiscal. En suma, si hay personas que cometieron delitos, están las instancias que para investigarlas. Está la Fiscalía, están los tribunales claro, correspondientes, y debe dirimirse en una instancia. Finalmente, no va a ser ni CEPRELAC ni va a ser el Banco Central que determine que alguien lavó o no activos. O sea, solamente el Poder Judicial lo puede hacer. Ni siquiera el Congreso lo puede hacer. Contigo, no lo puede hacer. Solamente el Poder Judicial, a través de una sentencia firme, puede decir fulano de tal, o este grupo de empresas, o esta empresa cometió delitos de lavado de dinero, ¿verdad? Entonces, si antes un juzgado no se determinó, hay una presunción, puede existir una presunción o una investigación, y existen los órganos especializados para hacer ese tipo de investigaciones. Y no es precisamente ni la CEPRELAC ni el Banco Central. Claro.
Lo que ellos hacen es un análisis técnico de las operaciones y hablan si tiene consistencia o no las transacciones que realiza una persona física o jurídica con relación al tamaño de sus activos o de su pasivo, ¿verdad? Yo coincido en tus apreciaciones, doctor. Y, hay que escuchar siempre ambas campanas. También un senador decía, dentro del pedido de informe se tocaban temas relativos a la ex financiera ARA y se hablaba de un ex político que ya fue procesado y condenado. Entonces, de ese momento ya pasó a ser pública la información de que existe una sentencia judicial, pero yo lo que sí coincido contigo en que hay que, firmemente hay que evitar contaminar a las instituciones que son pocas, que están funcionando en nuestro sistema económico y financiero. Coincido plenamente contigo, doctor. Y quiero seguir en este punto, pero quiero hacerte una consulta, cambiando un poco de arista, ¿verdad? Doctor, siempre tratamos en este programa un tema, un flagelo muy acuciante que se notó mucho post pandemia y durante la pandemia, que es la falta de asistencia crediticia o la complicación de acceder a crédito en nuestro país. Y te pongo de esta forma, decía, estuvo acá con nosotros varios expresidentes del Banco Central, estuvo el doctor Manuel Ferreira, estuvo también el ministro de Hacienda, estuvo el director del Banco Central, y coincidían en lo siguiente, que hoy en día existe mucha liquidez en el sector financiero. Los bancos están con mucha liquidez. Y tenés por un lado bancos con mucha liquidez y tenés por otro lado una sociedad y una ciudadanía ansiosa de acceder a créditos, emprendedores, MIPYMES. Y es como que no logramos establecer los lazos para generar un cambio en las, no sé si política de acceder al crédito, pero la informalidad atenta mucho con la falta de acceso al crédito. Pero noto mucho que como que no hay un trabajo, una política de Estado en búsqueda de mejorar ese punto. ¿Por qué crees que tenemos mucha liquidez en los bancos y a su vez tenemos mucha necesidad de acceso al crédito, y cómo podemos lograr unir a través de un puente a ambos puntos? A ver, lo que se hizo con las reformas financieras sucesivas en Paraguay es establecer criterios para precautelar esencialmente el ahorro. Lo que se precautela no es los créditos, es decir, sino los ahorros que fondean esos créditos. Pero nosotros tuvimos una crisis, a mí me cupo estar ahí, que representó nada menos que el 10% del Producto Interno Bruto del Paraguay. O sea, el Estado paraguayo tuvo que poner plata por 10% del producto para salir de esa crisis. Entonces, la gestión por riesgo exige ser muy cautos en el momento de otorgar créditos. Hay que demostrar que la persona es sujeta de crédito. ¿Y qué significa eso técnicamente? Que tiene capacidad de pago, de honrar sus obligaciones, que tiene unos antecedentes razonables en su historial de crédito y que tenga patrimonio. Esas tres cosas son fundamentales, y aparte de eso el carácter o la capacidad de gestión que tenga esa persona o esa empresa. Bueno, acá tenemos esa dificultad. Mayoritariamente la riqueza de este país se genera a través de MIPYMES, pero en el sector MIPYMES es absolutamente informal. Y hay todavía una confusión entre lo que es la actividad empresarial de lo que es una persona. O sea, se confunde. La gente cree que su empresa es él, sí, y lo administra como si fuera... Una empresa familiar, una empresa, exacto, una despensa, seamos... Entonces, esa capacidad de gestión exige una educación financiera. Creo que el Ministerio de Industria y Comercio, a través de su secretaría, de su viceministerio de Pymes, tendría que contratar un grupo de técnicos que establezca criterios mínimos para que la gente sepa al menos hacer un balance, porque les aseguro, yo ahora estoy en un sector donde se analiza MIPYME, les aseguro que la gente no tiene idea de lo que es elaborar un presupuesto, mucho menos hacer un buen balance. A duras penas hace su declaración jurada o lo hace un profesional contable. Entonces, si no existe siquiera capacidad para saber qué es lo que uno tiene y qué es lo que puede comprometer contratando pasivos, es poco probable que se le pague, ¿verdad? Entonces hay una informalidad, tiene usted razón, hay una informalidad muy fuerte debido a la necesidad de una mejor educación financiera. No se consigue eso en el corto plazo, Estefan, no se consigue de la noche a la mañana, o sea, transformar los fundamentos de las personas que tienen necesidades hoy. Vamos a los créditos personales. Si
Si alguien tiene déficit, su necesidad es hoy. Si tu hijo está enfermo, no puede esperar tener una educación para ir a contratar un crédito y llevarlo al sanatorio. Si tu hijo necesita irse al colegio, igual. Si vos necesitas comer y a veces no se une tu ingreso con tu capacidad de gastos, necesitas endeudarte para siquiera sobrevivir, ¿verdad? Bueno, esos son los fundamentos que hay que seguir, creo que normando. Yo considero que lo máximo que puede hacer el sector público, o el Estado, si quieres, en materia de política crediticia es regulaciones generales, uniformes, predecibles. No puede inmiscuirse en el negocio. No puede fijar precios como se trató de hacer con las tarjetas de crédito. No puede fijarse un monto de subsidio a un emblema determinado y dejar de lado a los demás. O sea, los fundamentos de la democracia, existen dos tipos de leyes que hay que preservar como de lugar. Defensa de la competencia y el derecho del consumidor, ¿verdad? Si esto no funciona en el país, todas las demás normativas no pueden funcionar. Entonces, todos deberíamos ser derecho de sujeto de crédito si tenemos un ingreso estable. Y si no tenemos un ingreso estable como el agricultor de nuestras campiñas o como el pequeño ganadero, etcétera, etcétera, enseñarle a que preparen. No hace falta un estado contable complicado, sino facilitarle la vida para que puedan por lo menos pagar adecuadamente impuestos. Claro. Es un parto llenar los formularios del Ministerio de Hacienda para pagar impuestos. Es un parto. Es un parto. Coincido. Además lo que habría que buscar política para tratar de ayudar a la gente a que comience a salir la informalidad. Y cuando me habla de informalidad, me viene a la mente la función importante en el sistema financiero de las casas de crédito o empresas de crédito que asisten a ese sector de la población que por ahí no por una intencionalidad dolosa no quiere ser formal, sino que no tiene la formación mínima, pero y necesita un crédito y ahí le tenemos a la casa de crédito concediendo este préstamo. Quiero ir a un corte, doctor, y quiero profundizar un poco, hablar contigo del proceso de regulación de las casas de crédito que atienden a este sector, digamos, un poco olvidado de la población. Bueno. Volvemos en breve con nuestro invitado. Continuamos con el doctor Gabriel González. Doctor, a fines del año 2019, en noviembre aproximadamente, el Banco Central dicta una resolución donde inicia el proceso, entiéndase, de regulación, supervisión de las casas de crédito. En esa resolución se es muy claro en el sentido de que se establecen unos de sus artículos que el proceso en sí se materializará con resoluciones que se dictarán, habla de futuro. Hoy en día ya tenemos alguna que otra resolución dictada por el Banco Central, pero antes de arrancar con el tema un poco más técnico, quiero que vos estás todo el día en este tema, también yo y muchos de los televidentes, pero hay algunos que quieren un poco conocer algunas cuestiones un poco básicas y siempre preguntan los televidentes y tenemos también redes sociales que nos hacen las consultas. ¿Por qué el Banco Central debería regular a una empresa que presta dinero pero con fondos propios? Bueno, la política crediticia implica que hay que diferenciar estrictamente lo que es ahorro de inversión. Las empresas crediticias no necesariamente prestan solamente recursos propios, deben recurrir o a préstamos del propio sector bancario o de financieras reguladas por el Banco Central, o se fondean a través de inversiones en el mercado de capitales, regulado por la Comisión Nacional de Valores. Pero antes de entrar en ese tema específico, me gustaría decir lo siguiente. Países vecinos, Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia, etcétera, son modelos muy exitosos de financiamiento de préstamos personales y MIPYMES con regulaciones completamente diferenciadas de los propios bancos. ¿Y eso es por qué? Porque es poco probable que muchas de las personas físicas, sobre todo, y muchas de las MIPYMES, de los microcréditos, de las pequeñas empresas, de las micro y pequeñas empresas, sí, puedan ser sujetos de créditos bancarios. Entonces suele haber una regulación, no sé si utilizar la palabra un poco más laxa,
para este tipo de entidades. Entonces hay personas o empresas especializadas que son estas casas de crédito. Por ejemplo, la compañía más grande de tarjetas de crédito argentina es Casas de Crédito, Sí. la tarjeta naranja. En Perú es un modelo extremadamente exitoso. En Uruguay está muy bien regulado. Muy bien. Las propias financieras tienen sus casas de crédito como empresa independiente y como una filial donde atienden al segmento respectivo. ¿Por qué la regulación? Para establecer condiciones mínimas. En Paraguay, mi querido Estefano, usted sabrá que la tasa de interés no es libre, no lo determina, es un precio, pero no lo determina libremente el juego de la oferta y la demanda. Hay un techo. Sí. Y ese techo se llama tasa de usura, que es definida por ley, en el Código Civil y en la propia Ley General de Bancos, lo determina el Banco Central y mes tras mes publica la tasa máxima que puede establecer los créditos. Pero no solamente hay tasas, hay algunas comisiones, hay algunos servicios, y en puridad en los últimos tiempos las entidades financieras prestan mucho más servicios que las propias operaciones de crédito. Dejó de ser negocio la intermediación financiera, Exacto. sino la prestación de servicios. Probablemente. Entonces, es poco probable, a mi criterio cuanto menos, que el Banco Central agarre y supervise a las casas de crédito. Pero sí debe regularlos para cumplir con esta normativa de llamada transparencia informativa. De hecho, la última norma que acaba de salir, Doctor, permíteme ahí nomás, pues muy importante. Ese es un tema que es ampliamente debatido. ¿Existe una diferencia entre supervisar y regular? ¿sí? Y si nos puede explicar brevemente. La regulación es establecer las reglas de juego. Vos vas a moverte en esta cancha, no podés salir de esta cancha. Eso se llama regulación, ¿verdad? En algunos países donde la regulación la dejan al Banco Central y la supervisión es especializada y no está dentro del Banco Central. Casi todos los países del Mercosur, la superintendencia está al interior del Banco Central, es un órgano técnico dentro del Banco Central y se cumple la regulación, lo hace el directorio del Banco Central y la supervisión lo hace la superintendencia de bancos. Requiere de formación técnica. Formar un inspector, yo estuve ahí muchos años, en la superintendencia tuve como 8 o 10 años. Formar un inspector no se hace de la noche a la mañana, o sea, no es que uno contrata a los mejores de las universidades, hace un concurso y al día siguiente lo saca a la calle. Tiene que estar en un proceso de formación de aproximadamente 3 o 4 años en laboratorio y después formarlos. Nosotros habíamos hablado con el actual superintendente de bancos y con el actual presidente del Banco Central acerca de las regulaciones de las casas de crédito. Ellos nos habían adelantado que van a ir paso a paso, como corresponde, ¿verdad? Nosotros en nuestra época tuvimos que acelerar muchas cosas por las crisis financieras que hubo y tuvimos que hacer una política de choque, pero siempre en materia regulatoria es mucho más conveniente establecer un cronograma deseablemente consensuado, Claro. y si no se puede, de todas formas la autoridad dice esto es lo que vamos a hacer en los próximos 4 o 5 años. Bueno, eso se empezó en el caso del Banco Central. ¿Por qué? Porque la política crediticia, vuelvo a decir, no es totalmente libre y hay mucho esfuerzo por controlar la inflación. Ahora mismo la inflación está rebrotando por causas externas. Que dicho sea de paso, en el primer bloque me hubiese gustado decir que Paraguay tiene urgencia de revisar su política energética. Es absolutamente urgente revisar porque nosotros no producimos un gramo de petróleo y bueno, vamos a ser siempre tomadores de precio y los shocks que vengan, como este caso específico de la guerra, va a afectarnos Y profundamente. cualquier situación similar nos va a afectar a la economía directamente. Y nosotros necesitamos seguir haciendo bien lo que ya estaba hecho. Y lo que ya estaba hecho es regulaciones apropiadas. Hay que reconocer que el sector financiero formal regulado por el Banco Central está bastante sólida. Pasó y pasa año tras año la revisión del artículo 5 del Fondo Monetario Internacional, pasa el examen y cada vez parece ser que el sector está más fortalecido. Eso está bien hecho y eso hay que tratar de transmitirlo no solamente a los bancos y financieras, sino también a las cooperativas, también a las casas de crédito, etcétera, etcétera. Eso. Cada uno dentro de su ámbito. No podemos aplicar uniformemente las mismas reglas de juego a todos. Cuando habla de uniformidad, doctor, importante porque se dicta hace un tiempo una resolución del famoso buen gobierno corporativo y en la misma resolución, doctor, se establece que la misma será aplicada de forma gradual, proporcional. Ahora te pregunto,
que a tu criterio o según información que manejas, ¿está el Banco Central en ese proceso de establecer, digamos, la gradualidad o el tamaño o sectorizar las casas de crédito de acuerdo a su tamaño, a su patrimonio? Lo que no puede hacer el Banco Central constitucionalmente es dictar reglas de juegos diferentes para personas que realizan el mismo tipo de actividad. No puede decir en la casa de crédito voy a hacer A, B, C tipo cooperativa, ¿verdad? No puede hacer, porque constitucionalmente le dice a los de la misma naturaleza tienen que aplicarse las mismas reglas de juego. O sea, a las casas de crédito yo creo que le va a decir gobierno corporativo que es esencial para que perdure en el tiempo, para la sostenibilidad de las empresas. El manejo tiene que ser profesional. Está muy bien que la gente invierta y ponga plata, ¿verdad? Pero eso no le capacita o no le faculta a administrar, por ejemplo, dinero de inversiones de terceros captado a través del mercado de capitales. Eso tiene que hacerlo gente profesional. Y en el gobierno corporativo puede coexistir, como demostró el caso de los bancos, los dueños de esos bancos con personas capacitadas o especializadas, porque hay que reconocer que en el sector bancario y en el sector financiero cada vez hay más especialización, o sea, hay profesionales que permitieron ir consolidando a este tipo de empresas. Eso no se hace de la noche a la mañana, mi querido doctor Luis Oculán, no se hace de la noche a la mañana, es un proceso que se construye y no se hace en un año tampoco, ni en dos. Vuelvo a decir, hay que establecer un cronograma donde se diga en 4 o 5 años todas las clases de crédito van a ser evaluadas de tal forma que su directorio sea profesional o cuente con profesionales independientes que garantice que los estados contables y las decisiones que tomen sean profesionales y puedan competir con cualquiera en el mercado. Quiero plantear una situación, doctor, y dejarte una pregunta y ir al último bloque. Hablaste de la imposibilidad de que el Banco Central establezca distintas reglas de juego a empresas con la misma naturaleza. ¿Cómo van a ser las casas de crédito? Hoy en día tenemos casas de crédito que tienen 800 funcionarios con una estructura muy importante. Tenemos casas de crédito que tienen 100 funcionarios y tenemos casas de crédito que tienen 5 funcionarios. ¿Cómo hacemos para que esa casa de crédito de 5 funcionarios pueda cumplir una resolución de buen gobierno corporativo que establece unas pautas y parámetros muy complejas de ser cumplidas? A la vuelta a la pausa te pido tu respuesta, doctor. Bueno. Volvemos en breve con nuestro invitado. Continuamos con nuestro invitado. Te decía, doctor González, que dentro te hablo específicamente de crecer la Cámara de Empresas Crediticias, hay una preocupación. Ahí tenemos aproximadamente 45, 40 empresas asociadas, que son las empresas de crédito más importantes del Paraguay. Ahí tenemos una disparidad en temas de tamaños muy importante. Tenemos 10, 15 empresas con un tamaño importante, casas de crédito, hasta diría yo, iguales, incluso algunas hasta a mi criterio más grandes que inclusive algunas financieras. Pero también tenemos casas de crédito, doctor, que tienen 5 o 7 funcionarios que están en sus inicios, y la preocupación latente es cómo vamos a cumplir una resolución de buen gobierno corporativo si me exigen contratar oficial de cumplimiento, me exigen contratar un gerente que me maneje. Hoy en día tenemos una resolución donde se pide que se reporte el tema de reclamo en un archivo específico que requiere un software específico. Entonces me dice, los costos para tener una infraestructura así son muy importantes, y yo aquí en la casa que estamos 5, 6, 7 personas. ¿Cómo cree que está visualizando esta situación del Banco Central? Hubo un periodo de inscripción de las casas de crédito. Creo que se inscribieron más de 700 personas. Se habla de casi 550 personas jurídicas y 100 personas físicas, algo así. Alrededor de 700, pongámoslo, yo no conozco exactamente los números. 650 por ahí está, doctor. Por ahí está, debe estar. Bueno, si vamos a establecer reglas de juego a los muy chiquititos, uno le puede pedir un directorio, ¿verdad? No. Quizás ahí lo que se va a aplicar son las leyes de prevención de lavado de dinero, donde se le establezca un perfil a los clientes y se le diga a su cliente va a operar entre, qué sé yo, el doctor Estefan Viracolán va a operar con un crédito de 50 millones de guaraníes,
pero si opera por 500 millones es una operación inusual, ¿no? Creo que en Paraguay nos fuimos al extremo en esta cuestión de prevención de lavado de dinero. Yo conozco algo porque estuve como director de CEPELAC, como dije, un poco más de un año, y recorrí algunos países donde se establece el perfil del cliente. Si Juan Pérez tiene un ingreso medio mensual, por decir, de 100 millones, él mueve 100 millones de guaraníes al mes. Sería muy llamativo, y es una operación inusual, que de repente mueva 1.000 millones. Entonces, esa entidad está obligada, como sujeto obligado, a reportar la CEPELAT para decirle, mire, Juan Pérez movió 1.000 millones. Primero lo que debe hacer es la debida diligencia, llamarle a Juan Pérez y decirle, ¿qué hizo usted? Y si le dice, bueno, vendí un inmueble que tenía o recibí una herencia de 1.000 millones, está justificado, ¿verdad? Claro. No hace falta hacer nada. Pero si no hay justificación, entonces va al órgano que va a realizar inteligencia financiera, y si ahí existe algún tipo de dudas, irá o no a la fiscalía, ¿verdad? Bueno, ese es el proceso. Pero aquí ahora por cualquier cosa uno mueve de cuenta en cuenta y le piden justificar. Creo que se nos fue un poco la mano. Sí. Pero Hay independientemente mucha de eso, sensibilidad en ese punto. entonces a las pequeñas a lo mejor lo que se les obliga a hacer esta prevención de lavado de dinero y no cumplir con algunas otras materias muy exitosas. Tampoco se le va a permitir aplicar tasas de usura, por supuesto, ¿verdad? Y creo que por ahí, o sea, creo que precisamente las personas asociadas o agrupadas en el gremio Crecer son los que van a ser sujetos de estas normativas que van a sacar el Banco Central. Yo creo que en un periodo de tiempo razonable. No, vuelvo a decir, no, hace rato que no hablo con ellos, pero no, la última vez hace 2 años aproximadamente cuando iba a entrar estas normativas en vigencia. Creo también que es completamente necesario que el gremio se acerque al Banco Central y establezca una mesa de negociaciones, porque creo que es por el bien de todos que haya un ente regulador profesional, confiable. Y por el otro lado, me consta que hay empresas, como usted mismo dijo, bastante significativas en el tamaño, que son más grandes que algunas reguladas incluso. Sí. Y creo que ahí hay condiciones financieras y técnicas como para cumplir las normativas. Si sale y dice una norma, mañana ustedes van a cumplir con todas las reglamentaciones del Banco Central, por supuesto que va a haber una quiebra masiva de empresas, ¿verdad? Por eso es necesario establecer un calendario razonable, razonado, de cómo estas reglas de juego van a ir aplicándose. Y conversar si alguna vez el Banco Central piensa o no hacer supervisión a estas casas de crédito. Mi criterio es que creo que quiere regular y a través de auditorías externas a las más grandes, tener el reporte y obligarlas a que, así como se hace dictámenes sobre cuestiones impositivas, se haga dictámenes sobre el cumplimiento de materia de prevención de lavado de dinero y que diga que sus estados contables son razonables. Doctor, quiero hacerte una exposición y la hago desde el criterio y el concepto de un profesional del derecho. Recién me pareció muy interesante tu reflexión como expresidente del Banco Central y un conocedor nato de todo lo que sea regulación de este órgano regulador. Dijiste, no es factible que el Banco Central establezca de repente normas, reglas de juego distintas para empresas de la misma naturaleza. Y ahí, con ese mismo razonamiento, varias empresas del sector argumentan esto y consultan, y yo comparto. La resolución que se dicta a fines del 2019, en la cláusula primera, establece que las OCDE, los sujetos otorgantes de crédito dinerario, pasarán a se regularán por la ley 861 y su modificatoria y menciona las leyes que regulan hoy en día a las entidades financieras. Entonces, la pregunta es, si las casas de crédito están bajo el amparo o bajo el paraguas de estas leyes, tienen que cumplir en un momento, cuando se dicten resoluciones específicas por parte del Banco Central, cumplir ciertos parámetros establecidos en la ley. Mi pregunta es, ¿pueden acogerse a todos los beneficios que esta ley establece para la entidad financiera? Te cito dos, doctor.
Una entidad financiera, vos sabés que hoy un gerente o el apoderado de una entidad financiera puede expedir un certificado de deuda y eso tiene fuerza ejecutiva para un juicio ejecutivo. Una casa de crédito no lo puede hacer. Una entidad financiera en una operación de crédito X con cierta morosidad puede establecer previsiones. Una casa de crédito hoy en día en puridad no lo podría hacer. La pregunta es si a partir de esta resolución también las casas de crédito pueden beneficiarse con aquellas cuestiones, digamos, atractivas de esa ley, o solo estarían obligadas a cumplir las cuestiones relacionadas a exigencias, a obligaciones, ¿verdad? A ver, primero, la resolución de hace 2 años atrás establece que el órgano de regulación, como otras entidades de crédito, son sujetos que otorgan créditos dinerarios con recursos propios. Sí. Bueno. Y establece taxativa y enfáticamente que se les aplicará las normas que el Banco Central vaya dictando hacia el futuro. Habla de futuro. Ya es regulada en general como intención por el Banco Central, pero recién salió una norma hace unos días que establecía la obligatoriedad de defensa del consumidor, que cada empresa tenga una persona responsable de recibir reclamos de sus clientes. Sí. Y esos reclamos tienen que ser informados una vez al mes bajo un formato determinado a la Superintendencia de Banco. Es la única normativa que está vigente hasta este momento. Sí, coincido. A mi criterio, lo que sigue es opinión mía, no significa que el Banco Central va a tomar esa decisión. Hay ciertas cosas que no son aplicables a las casas de crédito. Vuelvo a decir, las casas de crédito no captan recursos del público, ni creo que el Banco Central les permita captar recursos del público, ahorro del público. Consecuentemente, muchas de las normas de la ley que pretende por sobre todo precautelar el ahorro del país, no les son aplicables. En materia de los derechos y no las obligaciones, Sí. a mí me parece que algunas tienen que ser extendidas desde el momento que cuando una vez el cronograma finalice de aquí a, qué sé yo, 5, 6, 7, 8 años, las normas que se les son aplicables a las casas de crédito y bueno, algunas de las ventajas, entre comillas, que establece la ley, les serán aplicables. Basta una sola resolución del Banco Central, a mi criterio, porque así lo establece la ley. Pero en materia de previsiones, como no se compromete recursos de ahorro del público, no creo que les sean aplicables directamente. Aun cuando es bastante sano que un estado contable tenga previsiones, pero ahora salió una normativa de la Subsecretaría de Estado de Tributación que lo convalidó la Comisión Nacional de Valores, no sé con qué criterio técnico, porque no tiene sustento técnico. Tiene que esperarse 3 años para constituir previsiones y puedan eximirse de la obligación impositiva del impuesto a la renta. A mí me parece una barbaridad, porque ¿de qué sirve tener una empresa que gana mucha plata en un corto periodo de tiempo y tiene una morosidad fantástica y termina quebrando como consecuencia de eso, ¿verdad? Entonces, esa materia yo creo que debe ser revisada, pero eso es en conjunto con la autoridad impositiva. En una palabra, hay muchas de las normas que de la Ley General de Bancos y las resoluciones del Banco Central que no pueden ni deben ser aplicadas a las casas de crédito. No pueden, directamente no pueden, porque no son entidades de la misma naturaleza, no hacen intermediación financiera pura, no hacen, porque lo que utiliza es inversiones donde hay riesgos. Cuando el inversor va y compra un bono de una SAECA, está invirtiendo y está corriendo riesgo, por su cuenta y riesgo lo está haciendo. O si compra una acción preferida, es por su cuenta y riesgo. Claro. Si le va mal a esa empresa, bueno, le va a ir también mal a él. Pero en el caso del ahorro, el pequeño depositante no tiene la capacidad de leer los balances ni de conocer a profundidad el estado financiero de una entidad. Por eso el Estado creó la figura del seguro de depósito, por ejemplo, que no puede ser aplicada en las casas de crédito, ¿verdad? No puede, porque no capta recursos del público. Pues. Siguiendo. Entonces, sí. Resumiendo, por eso hablaba de la necesidad de que el gremio Crecer siente en una mesa de negociación con el Banco Central y se establezca un calendario de todos los aspectos que puedan ser aplicables a las casas de crédito. A mí me parece fantástica la regulación. No le temo y creo que va a construir un sistema financiero aún más sólido de lo que ya tenemos,
pero hay muchos aspectos que no pueden ser directamente aplicados. Siguiendo ese razonamiento, doctor, de que existen muchos criterios, aspectos y muchas normativas hoy día aplicables para los bancos y financieras que no pueden ser aplicables a las casas de crédito, en tu experiencia, yo sé que conoces mucha gente que sigue estando en el Banco Central, sigue al frente de varias dependencias, y conoces la historia de la forma de desempeñarse del órgano regulador. ¿Crees que dentro del Banco Central están conscientes de esta situación? ¿Por qué? Porque si no fuera así, doctor, yo analizo un golpe muy fuerte para el sector de casa de crédito si se vinieran regulaciones muy estrictas, muy rígidas, porque como dijiste vos hace rato, varias estarían bajando la cortina probablemente, ¿verdad? ¿Vos crees que esa conciencia existe desde dentro del Banco Central? Yo hace 17 años que no estoy en el Banco Central, doctor Bisocolán, 17 años. Y conozco en puridad a muy pocas personas de aquella época. Pero con los que hablé, y les mencioné específicamente, con el superintendente de bancos y con el propio presidente del Banco Central, los escuché muy razonables. O sea, creo que en estos 17 años que dejé de estar en el Banco Central, esto se profesionalizó mucho más. Hay gente mucho más capaz que nosotros, los viejitos de aquella época. Y creo que entró bastante fuerte el concepto de la gradualidad para que las normativas sean aplicables. Porque acuérdense que ahora, eso no ocurría en mi época, ahora el Banco Central socializa sus proyectos para que las personas afectadas puedan emitir opiniones. Pero creo que, aparte de emitir las opiniones que corresponde, creo que hay que sentarse y discutirlas, ¿verdad? Y sobre todo establecer un calendario. O sea, lo que quiero decir es, de acuerdo a la experiencia que yo tuve con las máximas autoridades en materia regulatoria de este país, los escuché absolutamente razonables. Me parece muy interesante tu aporte en ese sentido, doctor, y creo que a más de uno de los televidentes le baja un poco tranquilo. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Muy interesante estuvo la entrevista y valoramos toda tu experiencia y probablemente vamos a estar invitándote para otros programas. Agradezco la invitación y sobre todo que cada rato me hagas acordar que ya soy viejo, ¿no? Esta fue la entrevista con el doctor Gabriel González, un programa más de crédito y consumo. Lo esperamos el próximo jueves, 21 horas por Canal Pro.